Luis David, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien también, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Senador de la República, por segunda vez. Por segunda vez, así es. La primera vez, ¿hace cuánto? Hace como, bueno, un poquito más de 12 años. Igual, entré de suplente cuando se fue a la campaña el candidato. Me quedé casi 11 meses. Y ahora pues sí me voy a quedar 3 años y medio, un poquito más de 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cómo ves el Nuevo León que recibirá Samuel García? Con muchos problemas, va a tener grandes temas que se vienen encima. Obviamente el de seguridad que tenemos, el del agua, el del transporte, el del aire limpio, la basura y otros menores que, bueno, el tráfico, eh, que, se, que se juntaron, que por falta de inversión, por falta de previsión de las autoridades, y ahorita pues se están explotando y él tendrá que buscar soluciones de corto plazo para ellos y después de mediano y largo plazo. Es difícil la situación. Sí, porque todo requiere recursos para resolverse. Y pues el Estado está desde hace tiempo ya en una situación económica complicada por los endeudamientos que hubo en gobiernos anteriores y que ya lo tienen topado en muchos sentidos al gobierno en sus capacidades financieras. Con la jugada que traen en el Congreso el PRI y el PAN, serían casi dueños de las 5 más grandes organismos descentralizados, además de que ya controlan la Auditoría Superior y las fiscalías. ¿Esto no hace inoperante al gobierno de Samuel? Pues ha- hay problemas, habría problemas y hay problemas de gobernabilidad que se tienen que resolver respetando las decisiones democráticas de la ciudadanía de Nuevo León. El PRI ganó y el PAN el Congreso, pero no ganaron el Ejecutivo. Y ciertamente esas dependencias son del Ejecutivo. No vivimos en un país parlamentario, en donde el Parlamento designe o controle aspectos del Ejecutivo. Entonces, para mí es violatorio de la Constitución. De hecho, tendrían que cambiar la Constitución de Nuevo León en 2 vueltas, con 2/3 partes, pero aún y cuando lo hicieran, caerían en una violación en la Constitución Nacional, porque como te digo, somos un país, una república democrática, no somos un país parlamentario, y yo creo que son amagues de negociación, de ver cómo se van a acomodar las cosas en el futuro, pero se tienen que resolver platicando, no con presiones y con amenazas de cambiar estructuras jurídicas que no corresponden. En ese sentido, Luis David, ¿quieren los diputados sentar a negociar a Samuel en mejores circunstancias o realmente ellos son los que quieren gobernar? Yo creo que no son ni siquiera todos, son algunas fracciones dentro de los partidos que amagaron con este movimiento, que no había ni siquiera un consenso entre ellos, ni entre el propio PRI ni entre el propio PAN, y que están pues sí, con la pretensión de haber, como yo tengo esta mayoría, ¿qué me vas a dar? O qué papel voy a jugar. Lo correcto es que se respete la voluntad popular, que sean diputados, pero que no pretendan controlar organismos administrativos. Yo creo que Samuel es muy inteligente, que va a medir las fuerzas que tienen y el apoyo de la ciudadanía que tiene él, y se va a resolver. Simplemente son momentos de inquietud, hay mucha inquietud entre la gente que perdió. El PRI perdió, pues primero el gobierno del estado, ahora pierde Monterrey, realmente se queda con Apodaca y Guadalupe cuestionado, que todavía sigue ahí en un litigio. Entonces, pues realmente sí es una disminución en sus capacidades administrativas, y pues mucha gente que vive de eso, vive del PRI, vive del hueso, pues está nerviosa. Pero pues para el ciudadano común y corriente que exigió un cambio, que ya no quería los mismos, pues va a seguir exigiendo que ese cambio se dé y no que se negocie o que se chantajee en la mesa. Hablando en términos políticos, digamos que ellos ya son dueños de la Auditoría Superior y de las fiscalías. Yo no lo veo así. La Auditoría Superior, pues precisamente para que no la nombrara el Ejecutivo, porque es el que revisa el Ejecutivo, que no se revise solo, se cambió para que fuera pues avalado por una mayoría calificada de los diputados. Lo que ha pasado con esos puestos también en el Poder Judicial es que se los han repartido. Uno tuyo, uno yo, uno tuyo, uno yo. Y así hay organismos que teóricamente pues son colocados por los partidos, pero yo creo
confío en esa gente que una vez designada, pues tiene esa autonomía y tiene su responsabilidad como funcionario y deben actuar como tal. Y si no, bueno, pues habrá sus consecuencias para ellos. Yo no creo que nadie le deba a alguien un puesto porque lo nombraron, pues lo nombraron, pero ya una vez nombrado, yo tengo la responsabilidad de cumplir con la Constitución y con lo que dicen las leyes. Entonces, si ellos los ven como un coto de poder, pues están equivocados. Y pues hay muchas formas de investigación, no solo la Auditoría Superior. Las responsabilidades se pueden buscar por otros medios. Y si hay una evidente complicidad ahí, pues va a caer en responsabilidad también el auditor. Yo espero que esos órganos autónomos, como lo es el Poder Judicial, por ejemplo, también, actúe con esa responsabilidad. Tradicionalmente lo ha hecho, no solo a nivel nacional, sino en el Estado. Ciertamente hay momentos de más presión o mayor presión en virtud de la fuerza de un partido en el poder. Yo creo que, por ejemplo, la Fiscalía va a cambiar mucho, porque aunque se pusieron de acuerdo para ponerla dos partidos, pues ahorita ya al tiempo el fiscal tiene cada vez más libertad de mover a la gente y de hacer a su propio equipo y hacer un lado a los que le impusieron. Luis David, de prosperar esto, controlarían agua y drenaje, Metrorrey, Cimeprode, la red estatal de autopistas, el Instituto de Movilidad. ¿Quiénes son? Yo no veo ninguna posibilidad de que eso suceda. ¿No? Yo no lo veo así. Yo creo ¿Quiénes que son ellos? procedería a las controversias constitucionales y muchos otros recursos legales que hay antes. Y yo no creo que realmente haya consenso en el PRI o en el PAN, porque todavía hay gente bastante decente que sabe que no le corresponde esas funciones y que no se va a prestar a un juego de estos en la opinión pública. Tan es así que le dieron para atrás. ¿Quiénes son estos liderazgos que pretenden hacer? Pues ya yo no quiero hacer, porque estamos construyendo un nuevo gobierno, ataques personales, pero es conocido quiénes son las fuerzas dentro del PRI y del PAN. Tienen muchos años de controlarlos y creo que ya su tiempo cambió. No necesariamente pasó, pero sí cambió, su realidad cambió y ellos tienen que sentarse a ver esa nueva realidad y a tratar de trabajar con la realidad del nuevo gobierno en el espacio que les toca. ¿Quiénes son ellos, con nombre y apellido? Pues en el PAN son muy evidentes los liderazgos de Raúl Gracia, de Seferino Salgado, de Víctor Pérez, son los más marcados dentro del PAN. Y el PRI, pues tradicionalmente el Grupo Medina es el que ha estado controlando, aunque ahora ha habido mucho descontento de otros, algunos incluso que apoyaron a Morena en estas elecciones, o que se fueron a la campaña de Morena sin necesariamente renunciar al PRI. Y creo que vendrán reacomodos ahí también, reacomodo de fuerzas, y esta nueva realidad la tenemos que asumir todos. Así pasa en la política, así es la democracia, así es en el fútbol. A veces se queda campeón y a veces se queda a media tabla. Ahorita pues se quedaron a media tabla y tendrán que por rehacer su equipo, cambiar a sus entrenadores, contratar nuevos personajes para tratar de salir adelante, porque los que tienen pues ya no dieron la capacidad, digamos. Pasando a otro tema, Luis David, ¿qué tan factible ves modificar o salir del convenio fiscal? Yo creo que es una de las 6 o 7 propuestas que dio Samuel. Para mí es la más, vamos a decir, la última ratio. Hay muchas otras antes. Esa se tendría que hacer si no hay ninguna respuesta de parte del gobierno federal. Y yo diría acompañado ciertamente del Congreso y a lo mejor de otros estados que digan, oye, estamos tan maltratados que no hay otra más que salirnos y hacer nuestros propios impuestos, que además son originalmente estatales, porque mucha gente cree que va a haber doble tributación. No puede haber doble tributación, es inconstitucional, lo explicó muy bien Samuel. Yo creo que hay muchos caminos antes de llegar a ese. Yo he percibido en el gobierno federal por lo menos un entendimiento de que hay que hacer algo. Yo presido la Comisión de Federalismo del Senado y yo he visto ahora intención de hacer foros, intención de hacer algunas modificaciones que pueden beneficiar a los estados. Y eso puede ser desde, por ejemplo, reconocer la población que ahora tenemos en Nuevo León, que eso solo nos daría 7, 8 mil millones de pesos más al año que entra. Hasta temas como apoyarnos en inversiones importantes como lo requerimos para la Interserrana o para terminar la carretera a Colombia
o para un tren, aprovechando las vías del tren, si logramos que se termine el libramiento y hacer un tren dentro de la ciudad que se pueda usar para transporte público en el día y que en la noche siga haciendo carga en las empresas para transporte. En fin, hay muchos proyectos ahí se han mencionado y yo creo que el gobierno federal también tuvo un año difícil como todos. Este es un año de recuperación, pero el siguiente año creo que México va a crecer mucho. Eso la gente sigue con dudas y miedo. Yo creo que México tiene un gran potencial. Estamos situados estratégicamente en una zona privilegiada, al lado del país económicamente más fuerte. Y bueno, lo han demostrado. Las exportaciones son lo primero que ha repuntado en el empleo. Y creo que vamos a crecer mucho y que eso va a tener también una derrama en estados como Nuevo León, porque además pues necesitamos ese dinero para la infraestructura porque las empresas son las que generan los impuestos. El gobierno no genera dinero, lo generan los empresarios y pagan impuestos y con eso pagamos los servicios, los puentes, la seguridad, etc. Entonces no podemos descuidar en dónde se está produciendo ese dinero y dejarlo que no se atienda. ¿Cuáles serían los pasos para que se lleve a cabo la modificación o la salida del pacto fiscal y cuánto tardaría ese proceso? Pues tendría que modificarse la Constitución estatal, tendría que crearse las leyes fiscales y tendría que darse un espacio en donde se dijera a partir del día tal, puede ser un inicio de año, normalmente entrarán en vigor estas leyes y dejarán de aplicarse las otras. Tomaría tiempo. Yo espero que no lleguemos a ese último nivel, que haya voluntad de la federación de ayudarnos. Ahorita, por ejemplo, el problema del agua es fuertísimo y si no se resuelve se va a frenar el crecimiento, porque todos pensamos nada más ahorita que hay un corte. No, ya no puede haber instalación de industria. La gente no va a invertir en donde no hay capacidad de agua. Las empresas simple y sencillamente dejaría de crecer el Estado. Entonces son temas que hay que resolver y que el gobierno federal necesita resolverlos porque también le conviene. ¿Cuánto tiempo tardaría un proceso así, aproximadamente? Te dije que aproximadamente 1 año y medio, 2 años, desde que empezara la creación de códigos y leyes hasta que se diera una vacatio legis para entrar la implementación. Tú conoces muy bien a Samuel. ¿Crees que él sea capaz de lograrlo? Definitivamente. Es una de las personas más preparadas y más inteligentes que conozco. Yo nunca había visto a un candidato, a un gobernador, con el nivel de estudios y preparación que tiene él, a pesar de su corta edad. Y creo que eso él sabrá pues, sortear todos estos temas que nos estamos comentando, las negociaciones, los acomodos, las exigencias que tiene que hacer a la federación, porque tiene el conocimiento de los problemas, de los datos, y ese dominio le va a dar una confianza y también una capacidad para encontrar soluciones, porque a veces la solución no es fácil. El agua, por ejemplo, ahorita que te comentaba yo, todos piensan o le cerramos la puerta o no le cerramos al cuchillo. Pues a lo mejor en lugar de traer el agua del Pánuco, dénsela a Tamaulipas. Ese derecho que se tiene, dénselo que lo conecte abajo sin que sea tan largo el tramo a la presa Vicente Guerrero, y a cambio de eso nos dejen cerrar una presa que tiene capacidad de 2,000 millones de metros cúbicos y a los 300 le abrimos la llave. ¿Para qué hicimos una presa de ese tamaño si le vamos a estar abriendo la llave? Pues vamos a dejarla cerrada y llenarla, hacer otro tubo para traer más agua de allá y le damos el agua en la parte sur a Tamaulipas con el agua que se tiene del Pánuco, que además ellos la tienen a un lado y que no les costaría tanto conectarse. O sea, hay soluciones creativas que podemos ponernos de acuerdo para resolver temas. Y yo creo que a veces nos encerramos en posturas y agravamos el problema. ¿Crees que Samuel será un gobernador transformador? Estoy seguro. ¿Crees que pueda hacer grandes cambios? Estoy seguro que lo va a hacer. ¿No será maniatado? Bueno, siempre hay la posibilidad real de la realidad política que te dio la votación, de los diputados que te dio, de tener que convencer a los otros para hacer los cambios porque no los tienes en tu partido de acuerdo contigo. Pero esos son parte de los retos de ser gobernador. Independientemente de la realidad que le dio, la gente, desde mi punto de vista, se equivocó porque quiso votar
diferenciado y decir, bueno, voto gobernador y alcalde, MC, pero le doy el voto al PRI y al PAN. Pues precisamente generaron esto que está pasando, que el PRI y el PAN con esos votos ahora están chantajeando cosas que no les corresponden. En lugar de hacer fuerte a un gobernador, lo hicieron débil, pero yo estoy seguro que él tendrá la inteligencia y la habilidad de hacer lo que se tenga que hacer, porque además todos queremos a Nuevo León. Yo no conozco a nadie en el PRI y en el PAN que no quiera a Nuevo León. Ven por sus intereses también, pero quieren que le vaya bien al Estado, y ahí es donde hay que buscarlos como sí. En ese sentido, conociendo el temperamento de Samuel y el estilo justiciero de hacer política que todos conocemos, ¿crees que él logre conciliar con el Congreso local teniendo solo 6 diputados de su partido? Estoy seguro que sí. Para empezar, eso de justiciero ya terminó la campaña. O sea, uno tiene que cambiar el tono. Ya no debe haber un tono de confrontación, debe haber un tono de conciliación en todos. ¿Por qué? Porque ya se resolvió el voto y ahora lo que tenemos es la obligación de hacer lo mejor por el Estado. El de los 6 o no, pues yo te puedo decir, el PRI sacó 4 diputados en esta pasada legislatura y sin embargo, pues aparentemente tuvo el control y la administración del Congreso durante 3 años. Entonces, pues tuvo la voluntad o la manera de conciliar los intereses para hacerlo. Así tendrá que buscar Samuel también cómo lograr eso. Y al final de cuentas, pues como te digo, los diputados quieren el bien del Estado y no necesariamente se van a quedar cerrados a posturas cerradas de sus partidos. Ellos tienen que dar la cara a la ciudadanía y ellos se deben a la ciudadanía. Entonces, pues ahí hay que buscar esas habilidades y esos consensos. Yo estoy seguro que lo puede lograr Samuel. Y yo lo puedo decir porque yo he sido 2 veces diputado y 2 veces senador. Y la única manera de sacar las cosas adelante es consensando, buscando en dónde está el bien común para todos y lograr las reformas, no nada más subir de la tribuna a pelearse, ¿no? David, de los 4 candidatos, Samuel era el único que nunca ha sido alcalde. ¿Estará verdaderamente preparado para enfrentar los grandes problemas que tiene Nuevo León? Yo te digo perfectamente, yo no conozco a alguien tan preparado para ser gobernador como él. Estuvo durante 9 años estudiando distintos doctorados, viendo los temas de Nuevo León, haciendo trabajos, haciendo números, y conoce bien la realidad de los principales problemas y de cuáles son los posibles caminos para solucionarlos. Así como me dices, pues él no fue alcalde, pues sí, pero los otros tampoco fueron diputados ni senadores. Él recorrió el estado 3 años antes, fue a todo el estado. Clara Luz no había salido de Escobedo, Adrián no había salido de Monterrey, entonces pues también ese es un plus para él. Él tomó la realidad como diputado de ver el estado y luego como senador. Aunque son funciones distintas, la legislativa y la ejecutiva, los problemas son los mismos y simplemente se abordan desde distintas atribuciones. Yo creo que él va a hacer un gran trabajo. ¿Qué cualidades puntuales le ves a Samuel que le puedan servir a Nuevo León? Como te digo, el que conoce los temas, el que es muy inteligente. Quizá lo que tendrá que hacer es un poco, ser el tiempo. O sea, él quiere resolver todo muy rápido. Como así son los jóvenes, quieren resolverlo, si no le cambian de canal y le pican. Nosotros tenemos que pararnos y darle la vueltita a la perilla. Sabemos que es más despacio a veces las cosas. Y él tendrá que llegar a esa cadencia, a ese tiempo de lograr poner de acuerdo a todos y que no truenen las cosas al principio. Es complejo, pero estoy seguro que nos va a sorprender. Luis David, ¿tú fuiste panista mucho tiempo? Sí. ¿Cuántos años? 35 años fui miembro del PAN. Habiendo desempeñado varias funciones, tú conoces al PAN de antes y al PAN de ahora. Sí. ¿Cómo lo ves hoy? ¿En qué condiciones quedó después de las elecciones? Pues la verdad, en condiciones muy deplorables. Yo creo que fue la peor votación en años en el PAN. Aunque digan, pues tenemos más diputados, pues sí, pero no tienen ya ningún municipio, no tienen el gobierno del estado. En algunos casos las candidaturas
fueron demasiado pobres de negociaciones que se vieron burdas. Aceptar a la gente de Jaime Rodríguez en el PAN, cuando evidentemente había sido una administración fracasada, con grandes errores, y ponerlos de candidatos, se me hace que está muy por abajo de la dignidad del partido. Yo conozco personalmente a muchas gentes que siguen ahí por cariño al partido y por cariño a los ideales, pero que están indignadas de las decisiones que tomaron los dirigentes. Y yo creo que el PAN, si no se reinventa muy rápido, se rehace, va a tender a desaparecer, porque los votos que sacó en esta vez el PAN, y incluso el PRI, puedo decir, fueron por miedo a Morena. Y la gente volvió a votar por ellos por miedo a Morena, no porque creyera en ellos, y porque tenía dudas de darle toda la fuerza a MC, y que realmente MC pudiera ser una esperanza nueva, como que le toma a la gente tiempo, la confianza, y como dices tú, que ya haya tenido experiencia. Pero se la volvieron a dar al PAN por esos motivos, no porque creen que el PAN está bien. Y yo creo que el PAN tomó muchas decisiones injustas dentro de sus procesos internos, que hizo a un lado gente, que puso gente que no era la adecuada. Y yo espero que, pues por el cariño que le tengo y porque los ideales ahí están, y en muchos creo, ojalá les vaya bien y compongan. Nosotros nos conviene como gobierno tener un PAN fuerte y bueno y sólido, como debiera ser, no un PAN en crisis como veo actualmente está. Movimiento Ciudadano en Nuevo León se convirtió repentinamente en el partido del gobernador, del alcalde de Monterrey y de otros municipios. ¿Cuál es el futuro de Movimiento Ciudadanos? ¿MC quiere desaparecer y sustituir al PAN? No, te acabo de decir, a nosotros, digo, sí me parece mucho que había 9 partidos, ¿verdad? Yo creo que la sociedad no necesita 9 partidos. No voy a decir exactamente cuántos, pero ahorita desaparecieron 3 y no los vamos a extrañar. Nosotros no queremos desaparecer el PAN, queremos un PAN realmente fuerte como era y conforme a sus valores y principios que dice. Movimiento Ciudadano ha hecho una cosa muy parecida al PAN. Movimiento Ciudadano se convirtió en un vehículo, no en un dogma como de decir, creo en esta ideología irreversiblemente y me envuelvo en la bandera. No. Habemos muchos miembros. Yo no soy miembro de Movimiento Ciudadano. Yo fui candidato ciudadano de Movimiento Ciudadano, y esa es una virtud que tiene Movimiento Ciudadano, que permite que haya ciudadanos que compitan electoralmente a través de su partido, y te puedes o no volver miembro. Y eso es lo que hizo el PAN en un principio. El PAN buscó ciudadanía y simplemente decíamos, somos un vehículo para que el ciudadano participe en política. Y ahora yo creo que el Movimiento Ciudadano lo hizo muy bien, sobre todo con los jóvenes. Acercó a jóvenes que nunca habían participado, que nunca habían ido votado, y eso le dio los resultados al Movimiento Ciudadano, y yo creo que eso le va a dar un crecimiento importante en el futuro, no solo en el gobierno como se tiene ahorita, sino en muchos otros gobiernos municipales y en otras diputaciones que se vienen en el futuro, porque está abriéndole la puerta a los ciudadanos y le está dando esperanza y aire al ciudadano de que realmente puede participar y puede hacer una diferencia, a pesar de los partidos tradicionales que están ciclados en sus corruptelas y en sus malas prácticas de gobierno. Entonces sí es un aire fresco para todos. Mucho se habló en las campañas de que MC es el partido satélite de AMLO. ¿Qué me dices sobre eso? Eso es falso, completamente falso. Históricamente Dante fue compañero de AMLO, pues sí, como muchos en el PRI también. Digo, pues el AMLO fue miembro del PRI. Pero desde la pasada elección con Anaya, el Movimiento Ciudadano hizo una alianza con el PAN y con el PRD en contra de AMLO. Y también sacaban que las votaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados se votan el 90% con ellos. En todas las legislaturas, y créeme que he estado en 4, el 90% de los votos son todos juntos. De hecho, yo me reía mucho con mis compañeros y les decía, ¿por qué si estamos de acuerdo en el 90% de las cosas nos pasamos peleándonos por el 10%? Nos pasamos peleándonos por el 10% en el que no estamos de acuerdo. Vamos a sacar el 90% y luego nos peleamos por el 10%. Entonces, el Movimiento Ciudadano ha votado en contra, y están las votaciones de muchos temas, de quitarlas, en contra de desaparecer los fideicomisos, de quitar las guarderías, de desaparecer el seguro popular, de la reforma judicial, que incluso el PAN y el PRI, con 6 excepciones del PAN,
del Senado votaron con Morena la reforma judicial que prolonga el ejercicio por 2 años del presidente de la Corte. Entonces, no es cierto que el Movimiento Ciudadano está votando a favor de Morena. Hemos sido uno de los principales partidos de oposición en la tribuna y ahí está. Que se tergiversaron algunos números para las campañas y para decir, pero es falso. Movimiento Ciudadano no va siempre de la mano con AMLO en las cosas buenas, porque que incluso PAN y PRD también van, sí, pero en la mayoría de los temas importantes, yo te diría en todos los temas importantes que ha habido que hacer oposición, ha sido oposición. Pero no hay un acuerdo entre Dante Delgado y Andrés Manuel. Pues tú has visto las cartas, que lleva 6 cartas Dante muy fuerte, donde se deslinda completamente y donde critica duramente al presidente, y además con una claridad y una visión que tiene él de muchos años de experiencia política, que deja claro la posición del partido. Esos son cuentos que quieren hacer precisamente de miedo, que hicieron el PRI y el PAN, para que no votaran por MC y que volvieran a votar por ellos. Y sin embargo, MC es el partido de más crecimiento en la pasada elección. ¿Cómo hacer para que lleguen más recursos a Nuevo León? Ya además del pacto fiscal y de todo esto. Pues hay muchas cosas que se pueden revisar. Lo ha mencionado Samuel. Una es que, por ejemplo, mucha exportación que sale de Nuevo León, pero pasa por Laredo, se le acredita a Tamaulipas y se le da un recurso porque sale por ahí, cuando en realidad es de Nuevo León. Entonces, pues ¿cómo revisamos de dónde viene y no por dónde cruzó, y que se le dé crédito al Estado si se le está dando crédito por exportar? O sea, una participación de ese recurso y bueno, pues hay que revisarlo, ¿no? Yo creo que hay que buscar fórmulas que estén también menos ligadas a población y pobreza, como ha sido históricamente, y estén más ligadas a productividad, estén más ligadas a recuperación de impuestos, porque nosotros sí cobramos impuestos. Es muy fácil no cobrar y nomás extender la mano y que me den, y aquí estoy pobre y tengo mucha gente, y denme porque tengo pobres y mucha gente. Y si tú ves el modelo que se ha seguido, que es ese, durante 60 años no ha eliminado la pobreza, los ha mantenido pobres. Entonces, pues vamos a hacer sistemas federalistas en donde sí te doy dinero a cambio de una medición y de resultados, de que realmente vayan los estudiantes y que vayan mejorando, y de que médicamente haya menos contagios, porque si nada más estoy dando el dinero para que lo tires, pues vamos a seguir con ese modelo de fallido. Y Nuevo León, sin embargo, cada vez es más productivo, cada vez es más, tiene mejores resultados en educación, en salud, etcétera, y nos dan menos. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer fórmulas más federalistas, menos centralistas, en donde se basen en otras medidas para la repartición de los recursos, y no nada más en población y pobreza como es tradicionalmente. Yo no digo que no debamos de ser solidarios. Sí debemos de ser solidarios con los que menos tienen, pero hay estados que reciben 30 veces lo que ponen y nosotros recibimos 11 centavos de cada peso. Yo creo que es un exceso. Y más si esos estados no están demostrando que con ese recurso están haciendo lo que deben hacer y están saliendo de la pobreza y están siendo más productivos. ¿Cómo atraer más inversión extranjera a Nuevo León? Pues dándole la seguridad jurídica de que no haya estos cambiazos del gobierno federal, de que hoy sí te permito y luego no, fíjate que ese es del Estado. Darle las condiciones de infraestructura que requieren. Si no tenemos agua, si no tenemos carreteras para que transite la producción, ¿cómo se van a venir a invertir? Y ese es un poco ahorita en el dilema que se encuentra Nuevo León y Tamaulipas también. Tamaulipas está frenándose su crecimiento, nadie lo ha visto, de maquiladoras, porque ya no tiene capacidad de agua. Y se están viniendo para acá muchas. Entonces, pues todo eso influye. Y las condiciones para la inversión, primero que nada, es la seguridad. La seguridad del inversionista en que eres un país de leyes, que eres un país de derechos, que eres un país de seguridad, y luego pues las condiciones físicas que requieres para producir. La materia prima, las carreteras para transportar, los trenes, etcétera, ¿no? ¿Con qué actores locales de la vieja política sí podría sostener una negociación por el bien de Nuevo León? ¿Samuel o a nivel nacional?
hablando de ti a nivel local? Yo con todos, yo tengo muy buena relación, pues, digo, como tú dices, estuve muchos años en el PAN y sigo teniendo grandes amistades ahí. Trabajé 5 años en un gobierno del PRI con la autorización del PAN porque era miembro del Consejo Nacional del PAN. Tengo muy buenas relaciones ahí. Conozco a muchas gentes de la izquierda, de Morena, del PT. Tengo muchos años y yo creo que tengo amigos en todos lados. No siempre coincidimos ideológicamente en todos, pero ciertamente en temas prácticos para resolver problemas de gobierno, absolutamente tengo certeza de que podemos ponernos de acuerdo. Mucho en la política es también de la confianza de los actores, de que se conozcan. Cuando ya te conoces, pues sabes en qué puedes acordar y qué te van a cumplir y qué no. Y yo creo que eso se va a ir dando. Yo lo he hecho en toda mi vida y he logrado consensar. Yo creo que soy de los diputados que más iniciativas ha sacado aprobadas en el Congreso en la historia de Nuevo León. Nunca me he puesto a ocultarla, pero estoy casi seguro que soy el que más he sacado. Y eso pues es por diálogo, por consenso, por saber cómo plantear las cosas. Y ahora tenemos que hacerlo en los gobiernos, en los municipales, en el estatal, en el federal. Yo espero una actitud también diferente de parte del presidente después de esta elección, que siempre es desgastante esta elección intermedia. Yo espero que haya otra actitud de su parte, porque México lo necesita y él lo necesita para poder ser exitoso en lo que queda de su mandato. Yo así lo espero. ¿Qué opinas de que Samuel criticó a la vieja política en campaña, pero ahora integra a su equipo actores de la vieja política como Carlos Garza, tesorero estatal, Hernán Villarreal, quien dirigiera el Consejo de Transporte, y Aldo Fassi, secretario de Seguridad, por nombrar algunos? Mira, hay que diferenciar lo que es la vieja política. Yo veo muy positivo lo que hizo. Te voy a explicar. Carlos Garza era muy cercano a Fernando Elizondo, con quien inició su carrera Samuel García. Incluso pues iba a ser el tesorero con Fernando Elizondo si ganaba MC, y cuando hace el acuerdo con el Bronco, pues queda de tesorero. Entonces no podemos hablar de que sea de la vieja política. Aldo quizás sí, porque tiene muchos años en el PRI, pero tiene una relación personal que lo conoce muy bien Samuel y que confía en él. A mí me parece excelente, y fíjate, esto debe de ser aplaudido en lugar de criticado, que Samuel, que tuvo un enfrentamiento fuerte con el Bronco, ponga a dos de sus principales, el tema de seguridad y el tema de la tesorería, y diga, yo le doy continuidad, son buenos elementos, los dejo. Y a otra que invitó es a Marta Herrera. Marta Herrera hizo campaña con Clara Luz, y que la está incorporando es una muestra para mí de Samuel de pluralidad y decir, voy a gobernar con todos y para todos. Ciertamente tendrá mucha gente de su equipo cercana, seguramente algunos empresarios le sugerirán para algunas áreas técnicas gente, pero está aceptando esa pluralidad y está integrando un gobierno de gente capaz. No nada más llegar con todos mis amigos jóvenes, que ya llegamos los jóvenes y aquí estamos. No, vamos a construir con toda la sociedad para gobernar para la sociedad. A mí se me hace un acierto, no lo veo como de la vieja política, y yo creo que él no va a aceptar a alguien muy claramente identificado de la vieja política, muy bandido, pues no lo va a aceptar en su gobierno, pero alguien que se ha desempeñado correctamente y que está haciendo las cosas bien, pues qué bueno que lo deje. No se trata de quitar a todos, se trata de quitar lo que no funciona y poner algo que funcione. Ante la crisis del agua que se presenta en Nuevo León, lo que comentabas hace un momento, ¿debiera seguir cumpliendo Nuevo León con los acuerdos y tratados internacionales? Es que no pueden, no. O sea, hay que buscar renegociarlos, porque en un momento dado se hicieron porque había una capacidad de la presa y había también un tamaño de ciudad. Ahora ese tamaño de ciudad y de demanda de agua es mayor, y obviamente el agua para el ser humano debe tener precedentes sobre el agua para lo agrícola o para las vacas, etc. Yo creo que incluso sería más barato comprar los derechos de aguas abajo de la presa El Cuchillo, de todos los ganaderos y todo lo que se produce ahí, es más barato comprarlos que andar construyendo otra presa. Tenemos una capacidad de una presa para 2,000 millones y a los 300 le abrimos la llave. Entonces, no se puede decir nada más no la abrimos, porque aparte no es decisión del Estado, es decisión de Conagua. Y hay un acuerdo y un convenio. Hay que buscar
renegociar ese convenio a cambio de qué, de otras cosas o de otras fuentes de agua. Yo les digo, pues si ahí tenemos los derechos del Pánuco, que nunca se construyeron, pero ahí están, que si iban a traer un acueducto desde allá hasta abajo, oye, pues ese conéctalo a Tamaulipas y a cambio le cerramos acá el agua. Esa es una idea. Yo no soy técnico experto en agua, pero ciertamente hay otras posibilidades y negociar qué es lo que le queda más cerca a cada quien y qué es lo que resuelve los problemas de manera más eficiente de todos. Y así como eso, en el transporte, una reestructuración del transporte, no porque yo soy dueño de esta ruta y toda la vida desde mi abuelito, no, pues cómo reestructuramos esa ruta para que sea más eficiente para todos. ¿Cómo le ponemos un GPS al camión para que puedas ver una app si viene a 15 minutos o a 1 hora el camión y no estés ahí parado soleándote? O sea, hay tecnología que pudiéramos aplicar que nos beneficia a todos y que no cuesta, pero seguimos todos esmachados en esto es mío y nada más y no me le mueven y son mis derechos. Pues no, el transporte público es de todos, es una función pública, no es una función privada. Entonces hay que replantearlo. Y también que gane dinero, pues si no gana dinero no se va a mover el camión, que eso es lo que está pasando ahorita. Ya no les alcanza y están moviéndose la mitad de los camiones que deben moverse y entonces la gente se tarda 1 hora esperando el camión porque no hay la frecuencia de paso y no le da para el diésel porque no le han dado aumento. Entonces son problemas que se van agravando y por posturas políticas populistas como pues no subo el transporte y eso qué, ¿eso va a resolver el transporte o nomás lo va a fregar más y vas a acabar no teniendo camiones porque no hay dinero para repararlos? Entonces creo que debemos de abordar todos esos temas con transparencia, con modelos que funcionen de manera más eficiente y que todos ganen, que ganen lo que tengan que ganar, pero que le den el servicio que le deben dar al ciudadano. ¿Qué viene para Luis David? Pues 3 años muy interesantes de debate en la máxima cámara del país. Creo que es un honor estar ahí, estar con la gente más preparada de los partidos, porque se ponen muy interesantes los debates. Ya me tocó una vez estar ahí. Desgraciadamente, pues aquella vez había más división, digamos, de partidos y había más equilibrio entre las fuerzas y ahora pues está muy marcado el dominio de Morena, pero pues habrá que abordarlos y convencerlos y hacer reformas con ellos de temas que se puedan, ¿no? Y defender a aquellos que no estamos de acuerdo, y ser un bloque porque lo somos. Hemos sido por 7 votos el impedir reformas constitucionales o nombramientos de 2/3 partes de AMLO cuando se ha requerido. Y yo espero que sigamos siéndolo. Yo espero no tener que llegar a eso y lograr consensos. Vienen tiempos nuevos, vienen momentos diferentes, ya pasaron las elecciones y hay que construir con todos, ¿no? ¿Buscarás la reelección? Falta mucho, no puedo saber si voy a buscar la reelección o ya me voy a retirar o me voy a venir a ayudarle a Samuel. Falta mucho para saber. Ahorita mi función es cumplir con esa responsabilidad que tengo y ya se verá más adelante en qué puedo servir, si todavía sirvo al país o al Estado y qué disposición tenga yo también en lo personal de continuar, pero falta mucho y eso no es relevante. Lo relevante es cumplir ahorita con la responsabilidad y ayudar como senador en lo que pueda a que Samuel le vaya bien para que le vaya bien a Nuevo León. ¿Qué mensaje le quieres dar a los ciudadanos? Yo estoy muy orgulloso de que salieron a votar en una elección intermedia que tradicionalmente el voto se disminuye, que votaron mucho más jóvenes, que decidieron como decidieron, su voto dividido, como lo quisieron hacer, que los políticos asumimos que esa decisión es la que tenemos que acatar y construir con esas mayorías o esos diferentes colores que quedaron en los municipios y en el estado, y que tengan esperanza. Yo creo que viene un México mucho mejor que el que tenemos. Ha sido un año muy difícil la pandemia, además con las complicaciones del enconamiento político, de las diferenciaciones políticas, y todavía faltan unos meses de recuperación. Pero pasando eso, viene una época de crecimiento muy grande para México. Yo creo que es un país que tiene mucho que dar y que vamos a necesitar de todos para seguir creciendo, para mejorar la calidad de vida, para vigilar a los funcionarios, que nos vigilen, a los funcionarios que seamos buenos funcionarios y que ojalá podamos construir un país como esta transición que hemos vivido y no volver a un país totalitario, autoritario que sí pudiera poner en una situación muy, muy grave a todos.
A mí me ha tocado vivir desde que no podemos criticar al presidente hasta que ahorita pues se pueden hasta burlar de él y de los gobernadores y hacer parodias. Eso no se podía en mis tiempos de joven. Y ahorita pues tenemos esas libertades gracias a esa lucha democrática y tenemos pues un poco mejores gobiernos con un poco más de transparencia y debemos de seguir exigiendo más. Hay más herramientas electrónicas para que el ciudadano vigile, hay que hacerlas disponibles para que tome decisiones y hacerlo partícipe. Ese es el mensaje que les daría.